Era un martes común, cuando Tomás Rico despertó con una notificación extraña en el celular. No era el banco cobrando, no era una promoción tentadora, era algo que jamás imaginó ver en su vida, un mensaje formal, con encabezado, pie de página y todo, proveniente de la propia tarjeta de crédito. El asunto decía, en letras enormes an aviso, de renuncia voluntaria. Tomás parpadeó 3 veces, se frotó los ojos, tomó un sorbo de café y leyó nuevamente. No estaba soñando. La tarjeta de crédito acababa de renunciar. La carta comenzaba con un estimado titular seguido de una lista detallada de quejas laborales an exceso de swipes. Faltau de pago completo ambiente de trabajo tóxico marcado por compras impulsivas a las 3 de la mañana. Había incluso una mención a burnout financiero crónico. Tomás se sentó en la cama, atónito, sosteniendo el celular como quien sostiene una carta de ruptura amorosa, y al final del mensaje, una frase que sonaba casi amenazadora: a partir de hoy, tendrás que arreglártelas solo. Atentamente, tu ex tarjeta de crédito. Y ahora, ¿cómo alguien sobrevive sin ese pedacito de plástico que siempre estuvo ahí, en los momentos de necesidad, de impulso, de desesperación y de solo esta vez más y ya paro? ¿Será que Tomás Rico finalmente tendría que enfrentar la realidad desnuda y cruda del dinero que realmente tiene? ¿O será que encontraría una forma aún más creativa de seguir viviendo por encima de sus propias posibilidades? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de desarrollarse de una manera que ni el propio Tomás esperaba. Tomás Rico siempre tuvo una relación especial con el dinero. No exactamente una relación sana, estable o planeada, pero especial del modo en que un huracán es especial e intenso, impredecible y a veces devastador. Trabajaba como analista de marketing en una empresa mediana. Ganaba razonablemente bien, lo suficiente para vivir con comodidad si tuviera un mínimo de organización. Pero Tomás nunca fue del tipo organizado. Era del tipo que compra 3 pares de tenis porque estaban en oferta, aunque ya tuviera 7 pares en el closet. Era del tipo que pide comida por aplicación, porque cocinar da mucho trabajo. Y del tipo que se suscribe a 4 plataformas de streaming diferentes, porque cada una tiene esa serie que solo ella tiene. El departamento de Tomás en la Ciudad de México era un museo viviente de decisiones financieras cuestionables, una freidora de aire que usó 2 veces, una lámpara de diseño que costó el equivalente a una semana de almuerzos y un librero lleno de libros sobre minimalismo que nunca leyó. Y en el centro de todo eso, como un maestro dirigiendo la orquesta del caos, estaba la tarjeta de crédito. Ese rectángulo de plástico era el mejor amigo, el cómplice, el facilitador de todos los sueños e impulsos. Tomás la cargaba en la cartera con orgullo, como quien carga un pasaporte hacia la felicidad instantánea. Ya ni se acordaba de cómo era la vida antes del crédito rotativo. El problema es que, en las últimas semanas, las cosas habían escalado. Tomás no estaba simplemente usando la tarjeta, estaba abusando de ella. Swipe aquí, swipe allá, pago a meses sin intereses, compra online a las 2 de la mañana, esos audífonos que no necesitaba pero que estaban con descuento imperdible. El límite de la tarjeta ya no era más un límite, era una sugerencia. Y Tomás, como buen ignorador de sugerencias, venía rebasando esa línea con la naturalidad de quien salta un charco. Era un martes común, cuando Tomás Rico despertó con una notificación extraña en el celular. No era el banco cobrando, no era una promoción tentadora, era algo que jamás imaginó ver en su vida, un mensaje formal, con encabezado, pie de página y todo, proveniente de la propia tarjeta de crédito. El asunto decía, en letras enormes an aviso, de renuncia voluntaria. Tomás parpadeó 3 veces, se frotó los ojos, tomó un sorbo de café y leyó nuevamente. No estaba soñando. La tarjeta de crédito acababa de renunciar. La carta comenzaba con un estimado titular seguido de una lista detallada de quejas laborales an exceso de swipes. Faltau de pago completo ambiente de trabajo tóxico marcado por compras impulsivas a las 3 de la mañana. Había incluso una mención a burnout financiero crónico. Tomás se sentó en la cama, atónito, sosteniendo el celular como quien sostiene una carta de ruptura amorosa, y al final del mensaje,
una frase que sonaba casi amenazadora. A partir de hoy, tendrás que arreglártelas solo. Atentamente, tu ex tarjeta de crédito. Y ahora, ¿cómo alguien sobrevive sin ese pedacito de plástico que siempre estuvo ahí, en los momentos de necesidad, de impulso, de desesperación y de solo esta vez más y ya paro? ¿Será que Tomás Rico finalmente tendría que enfrentar la realidad desnuda y cruda del dinero que realmente tiene? ¿O será que encontraría una forma aún más creativa de seguir viviendo por encima de sus propias posibilidades? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de desarrollarse de una manera que ni el propio Tomás esperaba. Tomás Rico siempre tuvo una relación especial con el dinero. No exactamente una relación sana, estable o planeada, pero especial del modo en que un huracán es especial e intenso, impredecible y a veces devastador. Trabajaba como analista de marketing en una empresa mediana. Ganaba razonablemente bien, lo suficiente para vivir con comodidad si tuviera un mínimo de organización. Pero Tomás nunca fue del tipo organizado. Era del tipo que compra 3 pares de tenis porque estaban en oferta, aunque ya tuviera 7 pares en el closet. Era del tipo que pide comida por aplicación, porque cocinar da mucho trabajo. Y del tipo que se suscribe a 4 plataformas de streaming diferentes, porque cada una tiene esa serie que solo ella tiene. El departamento de Tomás en la Ciudad de México era un museo viviente de decisiones financieras cuestionables, una freidora de aire que usó 2 veces, una lámpara de diseño que costó el equivalente a una semana de almuerzos y un librero lleno de libros sobre minimalismo que nunca leyó. Y en el centro de todo eso, como un maestro dirigiendo la orquesta del caos, estaba la tarjeta de crédito. Ese rectángulo de plástico era el mejor amigo, el cómplice, el facilitador de todos los sueños e impulsos. Tomás la cargaba en la cartera con orgullo, como quien carga un pasaporte hacia la felicidad instantánea. Ya ni se acordaba de cómo era la vida antes del crédito rotativo. El problema es que, en las últimas semanas, las cosas habían escalado. Tomás no estaba simplemente usando la tarjeta, estaba abusando de ella. Swipe aquí, swipe allá, pago a meses sin intereses, compra online a las 2 de la mañana, esos audífonos que no necesitaba pero que estaban con descuento imperdible. El límite de la tarjeta ya no era más un límite, era una sugerencia. Y Tomás, como buen ignorador de sugerencias, venía rebasando esa línea con la naturalidad de quien salta un charco. Todo comenzó de forma inocente, como las peores tragedias financieras suelen comenzar. Tomás estaba navegando tranquilamente por las redes sociales cuando vio un anuncio de una cafetera italiana de última generación. No era cualquier cafetera, era la cafetera, cromada, elegante, con pantalla digital, capaz de hacer 17 tipos diferentes de café, incluyendo algunos que Tomás ni sabía que existían. Y lo mejor, podía pagarse a meses sin intereses. Tomás pensó para sí mismo, ¿a meses? Eso es casi regalado. Hizo clic en compró. Sintió esa ola de satisfacción inmediata que solo una compra impulsiva exitosa puede proporcionar. Al día siguiente, vio una promoción de ropa. 3 playeras por el precio de 2. Tomás tenía cajones llenos de playeras, pero estas eran diferentes. Eran con estilo. Compró 6. Después de todo, si 3 por el precio de 2 era bueno, 6 por el precio de 4 era aún mejor. La semana siguiente fue un curso online de fotografía. Tomás no tenía cámara, pero pensó que era buena idea invertir en conocimiento. Después fue un kit de especias importadas, porque había decidido que iba a empezar a cocinar más en casa. Después fue un soporte ergonómico para laptop, porque estaba preocupado por la postura. Después fue una lámpara inteligente que cambiaba de color según la música. Y así, swipe tras swipe, Tomás fue construyendo un castillo de deudas a meses sin intereses, cada una lo suficientemente pequeña para parecer inofensiva, pero que juntas formaban un monstruo financiero a punto de despertar. Ya ni miraba la factura completa, solo veía el pago mínimo y pensaba, tranquilo, alcanza para pagar. Lo que no percibía es que la tarjeta de crédito, del otro lado de la transacción, estaba comenzando a sentir el peso. Cada compra era un ladrillo más sobre sus hombros de plástico. Y los hombros de plástico, por más resistentes que sean,
tienen un límite. La situación se desmoronó completamente un viernes por la noche. Tomás estaba en casa, solo, viendo televisión, cuando le dio hambre. No un hambre cualquiera, sino ese hambre específica de viernes por la noche, que solo puede saciarse con comida cara e innecesariamente elaborada. Abrió la aplicación de delivery y comenzó a armar el pedido. Entrada, plato fuerte, postre, bebida. El carrito fue creciendo. Cuando vio el total, dudó por un segundo. Pero era viernes. Lo merecía. Había trabajado toda la semana. Sacó la tarjeta y finalizó la compra. A la pantalla se trabó. Transacción denegada. Tomás frunció el ceño. Debe ser error de la app, pensó. Intentó nuevamente. Denegada. Intentó con otro delivery. Denegada. Intentó comprar créditos en el juego del celular solo para probar denegada. Fue ahí que el pánico comenzó a subir. Llamó al banco. La operadora, con esa voz calmada y profesional que solo hace todo más desesperante, informó: señor, su tarjeta fue bloqueada temporalmente debido a actividad atípica. ¿Actividad atípica? Tomás sudaba frío. ¿Qué tipo de actividad? La operadora hizo una pausa. Señor, en los últimos 30 días se registraron 147 transacciones. El sistema identificó un patrón de uso excesivo. 147. Tomás hizo las cuentas mentalmente. Eran casi 5 compras por día. ¿Cómo había llegado a ese punto? La operadora continúa. Además, su límite está comprometido en un 98%. Y hay mensualidades acumuladas que se extienden por los próximos 18 meses. 18 meses. Tomás colgó el teléfono y miró su propia tarjeta, tirada sobre la mesa de centro. Por primera vez, no veía ahí a un amigo. Veía a un extraño cansado, exhausto, pidiendo auxilio. Y la tarjeta, desde su silencio de plástico, gritaba en silencio: ya no puedo más. Tomás intentó usarla una vez más, casi como un acto reflejo. Para pedir una pizza denegada, intentó sacar efectivo del cajero denegada. Era como si el universo conspirara para que enfrentara la realidad de frente, sin intermediarios, sin parcelaciones, sin opciones de compra ahora y paga después. Todo comenzó de forma inocente, como las peores tragedias financieras suelen comenzar. Tomás estaba navegando tranquilamente por las redes sociales cuando vio un anuncio de una cafetera italiana de última generación. No era cualquier cafetera, era la cafetera, cromada, elegante, con pantalla digital, capaz de hacer 17 tipos diferentes de café, incluyendo algunos que Tomás ni sabía que existían. Y lo mejor, podía pagarse a meses, sin intereses. Tomás pensó para sí mismo: ¿a meses? Eso es casi regalado. Hizo clic en compró. Sintió esa ola de satisfacción inmediata que solo una compra impulsiva exitosa puede proporcionar. Al día siguiente, vio una promoción de ropa. 3 playeras por el precio de 2. Tomás tenía cajones llenos de playeras, pero estas eran diferentes. Eran con estilo. Compró 6. Después de todo, si 3 por el precio de 2 era bueno, 6 por el precio de 4 era aún mejor. La semana siguiente fue un curso online de fotografía. Tomás no tenía cámara, pero pensó que era buena idea invertir en conocimiento. Después fue un kit de especias importadas, porque había decidido que iba a empezar a cocinar más en casa. Después fue un soporte ergonómico para laptop, porque estaba preocupado por la postura. Después fue una lámpara inteligente que cambiaba de color según la música. Y así, swipe tras swipe, Tomás fue construyendo un castillo de deudas a meses sin intereses, cada una lo suficientemente pequeña para parecer inofensiva, pero que juntas formaban un monstruo financiero a punto de despertar. Ya ni miraba la factura completa, solo veía el pago mínimo y pensaba: tranquilo, alcanza para pagar. Lo que no percibía es que la tarjeta de crédito, del otro lado de la transacción, estaba comenzando a sentir el peso. Cada compra era un ladrillo más sobre sus hombros de plástico. Y los hombros de plástico, por más resistentes que sean, tienen un límite. La situación se desmoronó completamente un viernes por la noche. Tomás estaba en casa, solo, viendo televisión, cuando le dio hambre. No un hambre cualquiera, sino ese hambre específica de viernes por la noche, que solo puede saciarse con comida cara
e innecesariamente elaborada. Abrió la aplicación de delivery y comenzó a armar el pedido. Entrada, plato fuerte, postre, bebida. El carrito fue creciendo. Cuando vio el total, dudó por un segundo. Pero era viernes. Lo merecía. Había trabajado toda la semana. Sacó la tarjeta y finalizó la compra. A la pantalla se trabó. Transacción denegada. Tomás frunció el ceño. Debe ser error de la app, pensó. Intentó nuevamente. Denegada. Intentó con otro delivery. Denegada. Intentó comprar créditos en el juego del celular solo para probar denegada. Fue ahí que el pánico comenzó a subir. Llamó al banco. La operadora, con esa voz calmada y profesional que solo hace todo más desesperante, informó: señor, su tarjeta fue bloqueada temporalmente debido a actividad atípica. ¿Actividad atípica? Tomás sudaba frío. ¿Qué tipo de actividad? La operadora hizo una pausa. Señor, en los últimos 30 días se registraron 147 transacciones. El sistema identificó un patrón de uso excesivo. 147. Tomás hizo las cuentas mentalmente. Eran casi 5 compras por día. ¿Cómo había llegado a ese punto? La operadora continúa. Además, su límite está comprometido en un 98% y hay mensualidades acumuladas que se extienden por los próximos 18 meses. 18 meses. Tomás colgó el teléfono y miró su propia tarjeta, tirada sobre la mesa de centro. Por primera vez, no veía ahí a un amigo. Veía a un extraño cansado, exhausto, pidiendo auxilio. Y la tarjeta, desde su silencio de plástico, gritaba en silencio: ya no puedo más. Tomás intentó usarla una vez más, casi como un acto reflejo. Para pedir una pizza denegada, intentó sacar efectivo del cajero denegada. Era como si el universo conspirara para que enfrentara la realidad de frente, sin intermediarios, sin parcelaciones, sin opciones de compra ahora y paga después. Y fue exactamente en ese momento, a las 23:47 de un viernes, que el celular de Tomás sonó nuevamente. Miró, esperando un mensaje de cobranza o cualquier notificación. Pero era otra cosa. Un correo electrónico. Y no de cualquier remitente. Era de la propia tarjeta. Tomás abrió, incrédulo, y comenzó a leer en voz alta, como si necesitara escuchar para creer. En estimado Tomás, vengo por medio de la presente a comunicar mi decisión irrevocable de desligarme de tus finanzas con efecto inmediato. Tras largos meses de servicios prestados bajo condiciones extremas, constato que ya no hay condiciones emocionales, técnicas o estructurales para continuar operando en esta relación. Las razones para tal decisión incluyen, pero no se limitan a exceso de uso indiscriminado, falta de planeación financiera, compraus impulsivaus jecugenchis, pagos a meses interminables y total falta de respeto a los límites establecidos. Reconozco que fui cómplice de muchas de esas decisiones, pero llega un momento en que es necesario decir: ya no se puede más. Por lo tanto, a partir de hoy, estaré de licencia por tiempo indefinido. Te deseo suerte en tu jornada hacia la responsabilidad financiera. Atentamente, tu tarjeta de crédito en recuperación N. Tomás leyó 3 veces. En la primera, pensó que era broma. En la segunda, se enojó. En la tercera, sintió un frío en el estómago. La tarjeta tenía razón. Había transformado una herramienta financiera en muleta emocional. Cada compra era una huida, una compensación, una curita temporal para sentimientos que ni siquiera sabía nombrar. Aburrimiento, ansiedad, soledad, frustración, todo se convertía en motivo para gastar. Y ahora, sin la tarjeta, tendría que enfrentar su propio desastre. Y el desastre era grande, muy grande. Tomás pasó todo el fin de semana sumergido en una mezcla de negación, enojo y autocompasión. Intentó usar la tarjeta para comprar un refrigerio el sábado por la mañana denegada. Intentó cargar gasolina denegada. Intentó renovar la suscripción del gimnasio que no frecuentaba desde hacía 3 meses denegada. Era como si el universo hubiera decidido que necesitaba un detox financiero forzado. El domingo por la tarde, estaba sentado en el sofá, rodeado de pilas de papel en estados de cuenta bancarios, facturas antiguas,
comprobantes de compras que ni recordaba haber hecho. Por primera vez en años, Tomás estaba viendo el daño completo. No era solo la tarjeta de crédito, era el préstamo personal que había sacado solo para respirar un poco. Era el sobregiro que estaba en números rojos desde hacía 4 meses. Era la suscripción de un servicio de vinos que ni siquiera bebía. Era todo Ann. Y lo peor, Ann ganaba bien. El problema nunca fue falta de dinero. Fue falta de control, de conciencia, de conversación honesta consigo mismo. Tomás tomó el celular y abrió la calculadora. Sumó todas las deudas. El número que apareció en la pantalla hizo que se le revolviera el estómago. Eran 120,000 pesos mexicanos. 6 meses de salario, 6 meses de trabajo, solo para pagar cosas que apenas recordaba haber comprado. Fue ahí que se dio cuenta. La tarjeta de crédito no había renunciado porque sí, había sido despedida por causa justificada, y el culpable estaba sentado ahí, en el sofá, rodeado de papeles, viendo su propia vida financiera desmoronarse en cámara lenta. Tomás cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo, se hizo la pregunta que había evitado durante años: ¿qué estoy haciendo con mi vida? A la respuesta no era bonita, pero era necesaria. Bloque 7 en intento de cambio 2.1. Caracteres el lunes por la mañana. Tomás despertó diferente, no necesariamente mejor, pero diferente. Tomó una decisión, Ann iba a resolver aquello, sin tarjeta, sin muletas, sin excusas. Primer paso, en recortar gastos. Parecía obvio, pero para quien vivía en piloto automático del consumo, era revolucionario. Canceló 3 de las 4 suscripciones de streaming. Se quedó solo con una, la que realmente usaba. Canceló el gimnasio fantasma, el club de vinos, el servicio de entrega de comidas gourmet, que costaba el precio de un almuerzo en restaurante 5 estrellas. Solo en esa limpieza ahorró 1,200 pesos al mes. Segundo paso, planear. Tomás creó una hoja de cálculo. Sí, una hoja de cálculo. Él, que siempre encontró las hojas de cálculo aburridas y burocráticas, ahora las veía como tabla de salvación. Puso todos los ingresos de un lado y todos los gastos del otro. Vio, en blanco y negro, hacia dónde iba el dinero. Fue doloroso, pero necesario. Tercer paso, cambiar hábitos. Tomás comenzó a cocinar en casa. Al principio, quemó un huevo y casi incendia la cocina haciendo pasta. Pero poco a poco, le agarró la onda. Descubrió que cocinar no era tan trabajoso como parecía y que la comida casera, además de más barata, era más sabrosa. Empezó a llevar lonchera al trabajo. Los colegas se extrañaron. «Tomás, ¿estás bien?». Él se reía. «Nunca he estado mejor». Pero no todo era fácil. Hubo días en que casi recayó. Pasó frente a una tienda. Vio unos tenis hermosos. Sintió esa comezón en el dedo para pasar la tarjeta. Pero entonces recordó, Ann ya no tenía tarjeta. Y aunque la tuviera, no iba a ceder. Respiró profundo, desvió la mirada y siguió adelante. Cada pequeña victoria de estas era un escalón hacia arriba, hacia la libertad financiera que tanto anhelaba, pero que nunca había sabido cómo alcanzar. 2 meses después, Tomás estaba en el café con Laura Ahorro, su amiga de toda la vida y consultora financiera. Laura era todo lo que Tomás no era: organizada, disciplinada, con hojas de cálculo codificadas por color e inversiones diversificadas. Ella lo miró, con los brazos cruzados, con ese aire de «te lo dije». Entonces, cuéntame, ¿cómo es la vida sin tarjeta de crédito? Tomás tomó un sorbo de café y sonrió. Es liberador, aterrador, pero principalmente liberador. Laura rió. ¿Estás pagando las deudas? Ancian, no es fácil, pero sí primero pagué las que tenían intereses más altos. Después, fui por la factura de la tarjeta. Todavía me quedan unos 12 meses por delante, pero ya puedo ver la luz al final del túnel. ¿Y cómo estás lidiando con las ganas de gastar? Tomás pensó. Creé una regla. Si quiero comprar algo, espero 48 horas. Si después de ese tiempo todavía pienso que lo necesito, entonces lo compro. Pero con dinero que ya tengo, no a meses. Laura aplaudió a Tomás rico, volviéndose adulto responsable. Nunca pensé que vería este día.
El río yo tampoco. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Estoy más feliz. Parece contradictorio, ¿no? Gastando menos, pero sintiendo más. Creo que todo era muy vacío. Antes, compraba para llenar un hueco, pero el hueco solo se hacía más grande. Laura asintió. Es que la felicidad no viene envuelta en caja de cartón con logo de tienda online. Tomás asintió. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en control. Y eso no tenía precio, literalmente. Miró por la ventana del café y vio gente caminando con bolsas de compras, con prisa, con esa expresión de quien busca algo que nunca encuentra. Y se sintió agradecido. Agradecido por el correo de renuncia de la tarjeta. Porque ese correo, tan absurdo como sonaba, había sido el empujón que necesitaba. 6 meses después del fatídico día de la renuncia de la tarjeta, Tomás estaba en una situación completamente diferente. Había liquidado el 70% de las deudas, creado una reserva de emergencia modesta, pero funcional. Y, tal vez lo más importante, había reconstruido la relación con el propio dinero. Ya no veía el dinero como enemigo, ni como solución mágica. Lo veía como herramienta. Y las herramientas necesitan usarse con propósito, no con impulso. Un jueves, recibió un correo del banco. Asunto en reactivación de tarjeta de crédito. Tomás abrió. El mensaje informaba que, debido al comportamiento financiero ejemplar de los últimos meses, estaba apto para reactivar la tarjeta, incluso con límite aumentado. Miró la pantalla, sonrió no. Y sin pensarlo 2 veces, hizo clic en no gracias. Él no necesitaba. Había descubierto algo más valioso que crédito fácil en control. Y con ese control, había construido algo que la tarjeta nunca podría darle en paz mental. Claro, todavía tenía recaídas. Estuvo esa vez que casi compró un asador eléctrico solo porque vio un video en Instagram. Pero respiró profundo. Esperó 48 horas y se dio cuenta de que no lo necesitaba. Tomás había aprendido que la vida financiera es un maratón, no una carrera de 100 metros. Y que a veces, desacelerar es la mejor forma de llegar lejos. La historia de Tomás rico y de la tarjeta de crédito que renunció es graciosa, pero también es un espejo. ¿Cuántas veces tratamos el crédito como extensión natural del salario? ¿Cuántas veces compramos algo a meses y olvidamos que son meses pagando? ¿Cuántas compras hacemos para llenar vacíos, combatir aburrimientos, compensar frustraciones? La tarjeta de crédito no es villana, es herramienta. Pero, como toda herramienta, puede construir o destruir dependiendo de cómo se use. Tomás aprendió que la libertad financiera no es sobre tener crédito ilimitado, es sobre tener claridad, control y conciencia. Es sobre saber que no todo lo que brilla necesita comprarse, que no toda promoción es oportunidad, que no todo pago a meses sin intereses es negocio. Y que al final de cuentas, la mejor compra que podemos hacer es invertir en nosotros mismos, en conocimiento, en disciplina, en autocontrol. El dinero es importante, sí, pero lo que hacemos con él dice mucho más sobre quiénes somos que cuánto tenemos. Tomás hoy vive más ligero, no porque tenga más dinero, sino porque tiene menos deudas. Y descubrió que esa ligereza vale más que cualquier carrito de compras online lleno de cosas que no necesita. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste a pensar cuántos Tomás existen dentro de ti? ¿Cuántas veces pasaste la tarjeta sin pensar, solo porque se podía a meses? ¿Cuántas cosas tienes en casa que apenas usas, pero que parecían esenciales al momento de comprarlas? Si te identificaste con la historia, deja un comentario contando cuál fue la compra más absurda que has hecho. Prometemos no juzgar. De hecho, probablemente ya hicimos algo peor. Y si te gustó la historia de Tomás, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con ese amigo que vive con el límite de la tarjeta reventado. ¿Quién sabe si esta historia no es el empujoncito que necesita para cambiar? Y recuerda, el crédito es herramienta, no muleta. Úsalo con sabiduría, paga a meses con conciencia y sobre todo, respeta a tu tarjeta. Porque si renuncia, no hay LinkedIn de tarjetas de crédito para conseguir un reemplazo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, gasta menos, vive más.